Hola chicos, yo soy Tomás y bueno, a mí me tocó trabajar con el tema de función cuadrática y el ejercicio que me dejaron para trabajar es este. El puente Golden Gate que enmarca la entrada de la bahía de San Francisco está suspendido por dos enormes cables. ¿Cuál es la altura aproximada del cable en el momento que un automóvil se encuentra a 400 metros del centro del puente? ¿Y si está a X metros del centro? Bien, nosotros lo que primero vamos a hacer es mirar un poco más cómo es este puente, ¿no? Y vemos que está compuesto básicamente de dos torres eh, que podemos ver son equidistantes, ¿no? O sea, tienen del centro del puente, están a la misma distancia. Y además está compuesta por unos cables que cuelgan, como nos dice el problema. Estas torres tienen una altura de 230 metros y la longitud que las separa entre ellas es de 1280 metros. Ahora bien, nosotros tenemos que relacionar el tema de función cuadrática, aplicarlo para resolver este problema, lo cual capaz que no es tan intuitivo de una, pero si miramos bien la forma que tiene este puente, podemos encontrar que el cable que cuelga entre los dos postes describe una forma de parábola. ¿Y qué tiene que ver la parábola con todo esto? Recordemos que todas las funciones cuadráticas, cuando las graficamos, tienen una parábola, ¿no? Por ejemplo, recordemos la función de x cuadrado más x más 2. eh, Vemos que describe una parábola con las ramas hacia arriba. Y bueno, nosotros tenemos acá este cable que describe también una parábola sobre el puente. Entonces lo que vamos a tratar de hacer, y ya vamos a ver por qué nos va a servir para responder a esta pregunta, es vamos a tratar de encontrar una función que cuando la grafiquemos se corresponda con los datos que tenemos en cuenta, ¿no? Que el gráfico simule o digamos describa algo igual a lo que es este cable en la realidad sobre estos postes. Entonces lo que vamos a buscar es una cosa más parecida a esto. Que vemos que es un gráfico mucho más parecido a, a este cable que está colgando sobre el puente. Entonces, fijémonos un detalle importante que es que este gráfico que estamos viendo acá va a estar centrado en 0, 0, es decir, la función va a tener un eje de simetría en x igual a 0 y la ordenada de origen de esta función también va a ser 0. ¿Y por qué vamos a pedir que la función tenga esto? Bueno, vamos a ver ahora por qué vamos a construir en sí esta función. ¿Cómo es que nos va a ayudar a contestar nuestras preguntas? Acá podemos ver un poco más de cerca que si nosotros encontramos esta función que describe este cable, digamos, sobre el puente, podemos ver que cuando lo evaluamos en 400, ¿no? Pues acordémonos que el problema nos pregunta cuál es la altura del cable a 400 metros del origen del centro del puente, ¿no? Entonces estamos tomando como de origen, como de marco de referencia el centro del puente, ¿no? Entonces si nos movemos 400 metros, ¿cuál es la altura? Y podemos ver que si nosotros encontramos esta función de la que estábamos hablando, si nosotros evaluamos los 400 en la función, el valor que nos va a devolver la función es la altura que tiene el cable en esa parte del puente. Entonces nosotros ya sabemos que si conseguimos esta función vamos a poder contestar la primera pregunta que nos hacía este problema. Ahora bien, tenemos que ver cómo encontramos esta función. Recordemos que una función cuadrática tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c.
con a veces los coeficientes de la función. Entonces, el querer encontrar esta función es querer encontrar cuáles son estos coeficientes. Y nosotros nos vamos a guiar con las dimensiones del puente y este requisito que nosotros estamos diciendo. Queremos que esta función esté todo centrado en el origen, en el 0, 0. A partir de esto vamos a poder encontrar cuál es esta función. Pero vamos de a poco pensando. Este requisito de que queremos que el gráfico quede centrado, podemos describirlo entonces, como habíamos dicho, en que el eje de simetría de la función va a ser x igual a 0 y la ordenada al origen va a ser 0, es decir, que la función corta el eje y en el punto 0, 0. Entonces, esto nos implica, para arrancar, que si el eje de simetría cumple la ecuación x igual a 0, nosotros por las propiedades de la función cuadrática sabemos que todo eje de simetría cumple que es igual a menos b sobre 2 por a, ¿no? Entonces, nosotros estamos planteando que ese eje de simetría va a ser x igual a 0, con lo cual, ¿sí?, cumpliendo con esta ecuación, menos b sobre 2 por a tiene que ser igual a 0, ¿no? Recordemos, esto está todo bien porque el coeficiente principal, el a es distinto de 0, entonces nosotros tenemos algo que está dividiendo a menos b y va a tener que dar 0, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos, o lo podemos ver también bien claro, o sea, solo hay una opción que es menos b tiene que ser igual a 0 para que se cumpla esta igualdad, con lo cual nos queda que b tiene que ser igual a 0. Por el otro lado, la ordenada al origen cumple que su coordenada en y, por las propiedades de la función cuadrática, tiene que ser igual a menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 4 por a. Pero nosotros estamos planteando que esta ordenada al origen tiene que ser 0, ¿no? Entonces, y además, por lo que vimos recién, b es igual a 0. Entonces, usando esto que nosotros sabemos, nos tiene que quedar que 0 es igual a menos 4 por a por c sobre 4a. Y estamos en la misma situación que antes. Para que esta división nos dé 0, el numerador tiene que ser igual a 0, ¿no? Menos 4 por a por c tiene que ser igual a 0. Nosotros sabemos por la definición de función cuadrática que que el coeficiente principal era distinto de 0. Menos 4 también es distinto de 0. Entonces tenemos que esta igualdad va a ser igual a 0 solamente si c es igual a 0. Con lo cual ahora hemos simplificado esta búsqueda, ¿no?, a partir de estos requisitos que nosotros le pedimos a la función. Sabemos que ahora solamente tenemos que encontrar el coeficiente principal, porque la función nos quedó con la forma a por x al cuadrado, ¿no? Ahora miremos la construcción de este puente para encontrar cuál es este coeficiente principal. Nosotros sabemos que estas dos torres, que digamos de donde cuelgan los cables, miden 230 metros de altura. Y además estas torres están a 640 metros del centro del puente. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que el cable a la altura a una distancia, digamos a 640 metros del centro del puente, que es donde van a estar las torres, la altura del cable va a ser de 230 metros, con lo cual la función que estamos buscando, ¿sí?, tendrá que darnos, cuando lo evaluamos en 640, darnos el resultado 230 metros para que cumpla con lo que estamos buscando. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, tenemos que 230 tiene que ser igual a por 640 al cuadrado, ¿no?, para que se cumpla esta condición que estamos pidiendo a la función. Entonces, simplemente despejamos, espera que la tiene que ser igual a 230 sobre 640 al cuadrado. No hacemos la cuenta porque 640 al cuadrado es un número muy grande y sencillamente el a es un número muy chiquitito, pero con dejarlo así expresado ya nos alcanza y encontramos cuál es la forma de esta función que describe este
este cable colgando, que es 230 sobre 640 al cuadrado por x al cuadrado. Finalmente, entonces, encontramos esta función que nosotros planteábamos, que una vez que la encontráramos, con esto íbamos a poder contestar por lo menos la primera pregunta que nos hacía el problema. ¿Cuál es la distancia, cuál es la altura del cable a 400 metros del centro del puente? Bueno, es evaluar esta función que encontramos en 400 y nos va a devolver que la altura es de 89,84 metros. Y la segunda pregunta que nos hacía el ejercicio era, ¿y si la distancia es x metros? ¿No? Como digamos, encontrar algo que generalice, digamos, una fórmula que nos devuelva para cualquier distancia cuál es la altura del cable. Y eso simplemente es la función que nosotros encontramos, ¿no? Porque la función justamente cuando nosotros la evaluamos en un valor, nos devuelve cuál es la altura del cable digamos, a esa distancia. Ese valor es la distancia, digamos, a ese punto al centro del punto. Recordemos un detalle importante, que esta distancia que hay entre los postes es de 1280 metros. Entonces, esta función, digamos, nos va a decir la altura del cable hasta, digamos, hasta una distancia de 640 metros desde el centro, ¿no? Una vez pasado eso, digamos, la altura de los postes del puente, habíamos visto en la gráfica del, del puente que después los cables bajan, tienen otra forma, pero bueno, el modelo que nosotros construimos nos sirve para, digamos, prácticamente todo el puente, y nosotros estamos contestando de paso con las herramientas que nosotros conocemos de función cuadrática cuáles eran estas preguntas que nos hacía el problema.